Oh, ¿qué pasó? Ya, entendí. Se nos abre un nuevo desafío. Mayenzo, el último Premio Nacional de Educación, hace unos años atrás, hace muy pocos años atrás, lo dijo en Viña, en una actividad que estábamos desarrollando en la Superintendencia de Educación, dijo: sin buena convivencia escolar no hay calidad de educación. ¿Cómo? Y esto es una pregunta porque no tengo la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros garantizar buena convivencia en el mundo virtual si no sabemos cómo seguir a nuestros niños y niñas en ese mundo, porque nos superan con mucha virtuosidad? Por lo tanto, insisto en la idea anterior, los profesores y profesoras de Chile necesitan una formación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que les permita funcionar a la par de sus estudiantes, porque si no, no funciona. Sabemos que la convivencia escolar tiene que ver con muchos múltiples factores, pero las redes son un espacio de socialización hoy día, son un espacio de conversación hoy día, son un espacio de vida hoy día para nuestros estudiantes, pero también son un espacio amenazante, también tienen un área conflictiva. Y buena parte de los bullying al que están sometidos nuestros estudiantes tiene que ver con el uso del bullying a través de las redes. Por lo tanto, sin convivencia escolar tampoco hay calidad de educación posible, y tenemos que garantizar que el sistema de funcionamiento de redes nos ayude en eso. Segunda idea. No sé cuántos minutos llevo, pero... No, vas bien, no te preocupes. Ya. Segunda idea. Tiene que ver con un cambio estructural en el sistema. Yo creo que se acabó el tiempo de la subvención por promedio de asistencia mensual, que somete a la escuela a un estrés, que tenía un objetivo que ya está cumplido. El promedio de asistencia, el pago de la subvención por asistencia promedio del mensual, tenía que ver con que el sistema se tensionara para que tuviéramos más participación en las clases, más asistencia y más matrícula. Pero en Chile resolvió el problema de la cobertura. O sea, ningún chileno hoy día piensa que no es necesario o que es innecesario la enseñanza básica o la enseñanza media para su hijo. Todos quieren tenerla. Tenemos resuelto el problema de cobertura en básica y en media, y en parvularia tenemos déficit no porque la gente no quiera que sus hijos vayan al jardín infantil, sino porque no hay jardines infantiles suficientes para que todos los que quieren puedan ir. Pero hemos tenido crecimiento importante, pero todavía insuficiente. Por lo tanto, mi tesis es que nosotros debiésemos pasar del sistema de financiamiento actual al sistema de financiamiento basal, que garantice a un establecimiento el funcionamiento de todos aquellos aspectos que el reconocimiento oficial del Estado le exige para funcionar. Y sobre ese financiamiento basal, que podemos entrar en temas asociados a rendimiento, a búsqueda de resultados, a mejoramiento educativo y con financiamiento variable tipo CEP, con convenios de igualdad de oportunidades y otros. Pero a mi juicio, el financiamiento basal sacaría un estrés al sistema. Yo creo que si somos capaces como país de garantizar el financiamiento en óptimas condiciones, desde el punto de vista de las condiciones mínimas para que una escuela funcione, y sobre eso ponemos financiamiento variable, a propósito de compromiso, de desafío de búsqueda, vamos a lograr mejores resultados de los que están haciendo hoy día. En conclusión, yo me imagino un país que en la siguiente década, reconfigurando nuestras escuelas hacia un funcionamiento en red, con fuerte presencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también inclusiva y diversa, con docentes al día de uso de las tecnologías, siendo un espacio de alta sintonía con el ecosistema de nuestros niños, niñas y adolescentes, para desde ahí construir procesos de aprendizaje. Eso, muchas gracias, Vero. Pablo. Vamos a dar muchas gracias, Pablo. De ahí vamos a dar paso a las preguntas. Vamos ahora a pedir, a solicitar a Armando que pueda realizar su presentación. Armando, tú tienes un PPT, ya te compartí, te habilité para que puedas compartir tu presentación. Así que dejamos ahora los minutos para Armando para que después podamos iniciar el foro en términos de los intercambios y la conversación entre todos. Bien, muchas gracias, Vero, por la invitación. Saludar a todas y a todos.
y agradecer esta instancia, este espacio reflexivo en un momento tan relevante para la discusión sobre educación. Así que, como bien decía Vero, voy a compartir una presentación breve que he elaborado para que nos vayamos enmarcando sobre esta discusión. Y en ese sentido, bueno, lo que nos reúne acá en esta ocasión es reflexionar sobre hacia dónde debiese avanzar la política educativa, y específicamente hacia dónde debiese avanzar esta nueva escuela que se da en este nuevo contexto. En ese sentido, yo tengo acá unas imágenes que he seleccionado en relación a hacia dónde debiésemos avanzar. Hacia salas de clases híbridas, hacia una modalidad fundamentalmente virtual, en la imagen acá a la derecha abajo, o una vez que regresemos a las salas de clases presenciales, necesariamente debemos hacer que nuestros estudiantes realicen sus procesos de aprendizaje en computadores. Esto es algo que sin duda debe enmarcar la discusión sobre los rumbos que debiese tomar en las políticas y específicamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son los dos ámbitos que debiesen guiar esta discusión. Y en este ámbito, solo para enmarcar, son solo dos diapositivas muy breves respecto a algunos datos que nos muestran la situación en la que hoy estamos. O en realidad más bien, el efecto que ha generado este año y medio sobre los aprendizajes. Ya, en ese sentido, es solamente mencionar un estudio que hizo el Centro de Estudios en el Ministerio, en alianza con el Banco Mundial, y que es interesante mencionarlo, ya que fue un estudio que se hizo en agosto de 2020, y que en ese entonces era una simple proyección. Y que lamentablemente yo diría que hoy no son proyecciones, sino que son hechos que nos enmarcan los desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, en ese sentido, acá ven, yo he remarcado algunas ideas fuerza que sería relevante que empezáramos a mirar, a enmarcar, a analizar en esta discusión, y una de ellas era que se señalaba que si el año 2020 nos mantuvimos en una modalidad remota, que fue lo que efectivamente ocurrió, según esta estimación se perdería una cifra cercana a un 90% de los aprendizajes, y lo que en el caso de los estudiantes de los sectores vulnerables es un porcentaje aún mayor. Eso, si lo sumamos, y en la misma línea de esta herramienta que en ese entonces hacía proyecciones, significaba un retroceso de un año en los aprendizajes digamos, de los estudiantes. Y eso sin duda focaliza el desafío del rol que los profesores deben asumir en este contexto. ¿Ya? ¿De qué manera se opta, que ahí hay una decisión importante en la política pública, si se mantiene, digamos, un currículum que debe ser, digamos, priorizado, jerarquizado, o si vamos a retomar las bases curriculares en la misma forma que estaban antes del año 2020? Ahí hay una pregunta gigante respecto a una decisión que se debe tomar, y que obviamente va a incidir en la forma en que los docentes aborden los aprendizajes en este contexto. Y finalmente señalar, digamos muy brevemente, el antecedente respecto a que se proyectaba que la modalidad a distancia iba a mitigar la pérdida de los aprendizajes en un porcentaje muy bajo, ya cifra cercana a 12%. Y además, un último dato, solamente para enmarcar, y después ya meternos a las ideas que a mi juicio son relevantes de discutir, son los resultados de
de la última encuesta CACEN, que en el fondo reflejan importantes desafíos en educación. ¿Ya? Uno de ellos muestra el aumento de los estudiantes que van a salir del sistema, los estudiantes que van a desertar del sistema, que según los resultados de esta encuesta nos acercan a cifras similares a los años 90. Lo que ahí es importante considerar respecto a la forma en que estos estudiantes reingresan al sistema. ¿Ya? Y además, en la misma línea, otro dato significativo es que hay un número creciente de estudiantes entre 6 y 18 años que no participan del sistema escolar. Y esto en síntesis, sin duda nos muestra que es necesario reconstruir las confianzas sobre la importancia que implica volver a las escuelas. ¿Ya? Reconstruir la relevancia que esto tiene, y ahí sin duda el rol de la política educacional y de quienes estamos vinculados a educación, especialmente los docentes de aula y los equipos directivos, es muy relevante. En ese sentido, entonces, una idea que yo tengo y que me gustaría, digamos, compartir con ustedes, se relaciona a la idea de que es necesario repensar el rol de la educación, que hoy es un rol evaluador. Y ejemplos de ello son sin duda políticas muy potentes como el sistema de aseguramiento, el sistema de ordenación de las escuelas de la Agencia de Calidad, y el CIMSE, que en los 2 últimos años han sufrido suspensiones. Y en ese sentido, a mi juicio, es un momento relevante de repensar en las funciones que estos instrumentos y estos sistemas tengan. ¿Ya? ¿Qué duda cabe que si el CIMSE se suspende un tercer año, el efecto que va a tener esto en el sistema de ordenación de las escuelas es significativo? Y eso implica enfrentarse a tomar decisiones. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la recomendación que se hace es avanzar de este rol, digamos, evaluador, digamos, focalizado en la rendición de cuentas, hacia un rol más, digamos, orientador, ¿ya? Orientado a apoyar a las escuelas en la línea de desarrollar capacidades, ¿ya? Y en ese sentido, algo que me gustaría que nosotros conversáramos, que dialogáramos ahora, es a propósito de estos elementos de la educación en un rol evaluador, es la idea de repensar la articulación de las instituciones del sistema de aseguramiento, el rol de la agencia, de los supervisores en el ministerio, repensar el cierre de las escuelas a propósito del sistema de ordenación de la Agencia de Calidad. Ahí sin duda hay también una muy relevante decisión, a mi juicio. La solución no es el cierre de las escuelas. Y finalmente, repensar los objetivos del CIMSE, entendiendo que es un instrumento que ya tiene varias décadas, y quizás sea un momento para, digamos, atreverse a remirarlo, a repensar sus objetivos, ¿ya? Y esa discusión yo creo que va a ser más patente si es que no sabemos qué ocurre, lo que va a ocurrir en 2022, y en ese sentido es a mi juicio una gran oportunidad de remirar aquello. Y ya para empezar a cerrar estas ideas iniciales que yo quisiera compartir, citar a Bolívar, un referente mundial en educación, en una lectura que es del año 2017, pero que a mi juicio hoy es sumamente vigente, y que él reflexiona sobre esta dicotomía entre si la función de las políticas educacionales debe ser de arriba hacia abajo, es decir, decirle a las escuelas lo que tienen que hacer, o bien políticas de abajo hacia arriba,
en las cuales, perdón, la función de la política educativa es desarrollar capacidades en las comunidades. Y él sugiere, con la mesura que uno ve en Antonio Bolívar, avanzar a un equilibrio entre establecer un lineamiento de la política hacia las comunidades, pero muy importante es desarrollar capacidades, y ahí el instalar comunidades de aprendizaje profesional realmente bien pensadas, con el foco en el aprendizaje, es una necesidad hoy imperiosa. Y en ese sentido es que yo presento acá este esquema de avanzar de políticas de rendición de cuentas a una mirada, unas políticas más bien orientadoras de desarrollar procesos formativos a los docentes en la línea de lo que señalaba recientemente Pablo, una línea muy fundamental en las TICs. Pensar también otras dimensiones, el trabajo colaborativo efectivo, y en esa línea es que yo, para cerrar, quisiera en el fondo compartirles mi mirada, es solo una mirada respecto a lo que queremos de estas escuelas que vienen después del COVID. Aquí tengo algo que la fuente es de los estudiantes de la cohorte de Santiago, en donde reflexionábamos sobre qué queríamos de esta escuela en este escenario. Y en ese sentido, para cerrar esta idea, digamos, algunas orientaciones que a mi juicio deberían direccionar esta escuela, digamos, en este contexto después de esta pandemia, es por una parte una escuela que se focalice en el trabajo colaborativo. Y no solamente al interior de las escuelas, sino que también entre escuelas. Es muy importante ir aprendiendo de los otros, y especialmente en un contexto en que los efectos han sido diversos. Una segunda idea importante es avanzar en escuelas innovadoras, ¿ya? Que innovan, que son capaces de leer su contexto y desarrollar iniciativas que busquen fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, que hoy son muy distintos considerando los resultados que veíamos y el rezago pedagógico que hoy existe. Y finalmente, en ese sentido, a mi juicio, el liderazgo que más se ajusta a esta realidad es un liderazgo sistémico, que es un liderazgo que trabaja entre escuelas, que es un liderazgo territorial, es un liderazgo que se va aprendiendo de los otros, y que es algo que sin duda nos va a permitir avanzar de una forma colaborativa en es a mi juicio una ruta que nos podría ayudar a enfrentarnos a esto. Armando, ¿se puede repetir porque te quedaste pegado un ratito? Entonces chuta, la última ya. partecita no te la escuchamos. Chuta, ya. ¿A dónde me quedé? En lo último. ¿En innovadora? No, en la última. Ya. En Vuelvo liderazgo entonces. sistémico. Ya. Estaba diciendo entonces que a mi juicio el liderazgo que más se ajusta a esta realidad, a estos desafíos, es el liderazgo sistémico, ya que es un liderazgo que fomenta el trabajo en red, es un liderazgo que intenciona ir aprendiendo de los otros, y que sin duda es posible pensar que esta ruta es la que nos ayudaría a enfrentarnos de una buena manera a los enormes desafíos que nos ha presentado esta crisis sanitaria. Gracias. Bien. Muchas gracias, Armando y Pablo. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, los comentarios, a las observaciones que puedan hacer cada uno de los
participantes, pueden escribir en el chat o pueden hacerlo directamente. Ahí tenemos dos personas que levantaron la mano, Matías y Alan. Matías. Ya, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles la reflexión, las propuestas. Quería preguntarles porque, claro, plantean un poco lo que ha sucedido en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? Los desafíos, mencionaba Armando al final, y creo que comentando con algunos equipos, algo que se ganó mucho durante este periodo fue el tema de la autonomía. Ya yo creo que antes de todo este proceso, y se hubiera planteado hipotéticamente el caso de que las escuelas cerraran, etcétera, yo creo que del ministerio habría habido una percepción de que esto iba a ser un desastre, y de cierta forma las escuelas pudieron, algunas, ¿no es cierto?, combatir la deserción, elaborar un sistema, y yo creo que en ese sentido el diagnóstico es bastante similar, que los lineamientos llegaron un poco después de lo que ya habían hecho muchas escuelas, de priorizar el currículum, montar sistemas remotos, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que la política o se puede insertar dentro de la arquitectura de todo este sistema educativo, el aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría aprovechar esta autonomía que han desarrollado las escuelas y que no se vuelva un poco a este sistema, ¿no es cierto?, que había antes, que era muy controlador, tanto desde lo que decía, ¿no es cierto?, de lo curricular también, la misma gestión, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede aprovechar esa autonomía y insertarla dentro de la política, que finalmente es la estructura que por más que se desee, muchas veces no permite que esa autonomía se manifieste? Eso, muchas gracias. No sé quién quiere partir, si Armando o Pablo. Pablo, perfecto. Ahí sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Matías. Una de las cosas que nos ocurrió con la pandemia, aparte de que se instaló la tecnología como herramienta para poder suplir la presencialidad y la capacidad de hacer las clases, lo segundo es que las comunidades educativas tuvieron que tomar decisiones ahora ya, y no podían esperar a otros para tomar decisiones. Y el resultado final, por lo menos lo que yo he visto, el resultado final de ese proceso, no he visto todas las escuelas de Chile, por supuesto, pero he visto una buena parte de la región de Valparaíso, por lo menos. El resultado final es que efectivamente las escuelas fueron súper sabias en su toma de decisiones. Y sabios desde el punto de vista de entender qué tipo de estudiantes, qué tipo de familias, qué tipo de carencias, qué tipo de necesidades tenían para construir una estrategia que les permita enfrentar esas necesidades de manera específica. Y esa es una ganancia gigante. Porque claro, y no lo voy a decir respectivamente, yo estuve ahí. El ministerio, el nivel central, puede ser genial en la construcción de una idea para resolver un problema, pero lo que no tiene es el contexto cotidiano del funcionamiento de un establecimiento educacional. Y por lo tanto, con eso ganamos. Y ojalá que seamos capaces de acumular esa ganancia y la pongamos a disposición del desarrollo de las futuras políticas educativas de nuestro país. Eso, Matías. Armando. Sí, sin duda lo que dice Matías es sumamente cierto respecto a que, y además lo que dice Matías es coherente con la literatura respecto a que las escuelas que hacen la diferencia son las que se adaptan al contexto, que digamos que leen lo que ocurre en su entorno y toman decisiones adecuadas a ello. Así que yo diría que algo que ayudaría quizás es que, a propósito de lo mismo que dice Matías, una situación que se repite, o al menos en los casos que yo he visto, es que ayudaría a las escuelas a enfrentar esta crisis la gestión de los recursos, o tener una mayor flexibilidad y libertad en el uso de los recursos. En ese sentido, quizás, si uno piensa, y a propósito de este proyecto de ley, de la ley CEP, que en el fondo busca, digamos, universalizar los recursos de la subvención, quizás eso le daría, digamos, una mayor, digamos, flexibilidad en ese punto,
a las escuelas a fin de que las decisiones que ellos puedan tomar respecto a la asignación de esos recursos les favorezca una mejor gestión, ¿ya? Eso en el ámbito de lo que es el uso de recursos. Ahora, efectivamente, uno debería pensar que, digamos que un sistema que en el fondo está focalizado en una política más de arriba hacia abajo, que tiene ciertas exigencias, quizás sea un momento de repensar aquello. Y sobre esa misma línea iba lo que yo señalaba respecto a repensar el CIMSE, a quizás darle otro objetivo u otros sentidos que hagan que la escuela, en el fondo, puedan flexibilizar su gestión. Y ahí en ese sentido, sin duda, las palabras de Bolívar sobre este equilibrio, sería posible una ruta que favorezca aquello, que la escuela sientan efectivamente esta autonomía. ¿Puedo agregar algo, Vero? Sí, por supuesto. Pero dame permiso para compartir. Quiero mostrar una lámina. Está para compartir. Ya, voy a mostrar una lámina. Solo una. ¿Se ve? No, Oh, yo la veo perfecta. Está bien. ¿No se ve? dice Pablo, Ahora ahí sí sí, la veo. ahora sí la vemos. Ya. Miren, lo que les estoy mostrando son los miles de millones de pesos que invierte el Ministerio de Educación en la educación municipal en Chile, en la pre-reforma, o sea, la pre-desmunicipalización, y cómo están las cosas post-desmunicipalización. Si ustedes ven, en ambos casos, mejora post, pero en ambos casos los ingresos variables son muy grandes. Representa más allá de 2/3 del financiamiento completo del sistema municipal de Chile. Si no cambiamos esto por ingresos fijos, ¿cómo le podemos pedir lo que Armando plantea con súper certeza a la escuela que se haga cargo de su toma de decisiones? Si no va a tener certeza respecto de los recursos que va a recibir a fin de mes. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con Armando cuando dice la escuela tiene que tomar más decisiones, pero para que eso pueda ocurrir de verdad, al final, la escuela tiene que tener certeza sobre el financiamiento con el cual va a poder implementar esas decisiones. Eso, Benito. Bien. Ya, Pablo, puedes dejar de compartir para poner la Voy a ver cómo se pantallita hace eso. completa. Bien, ahora le doy la palabra a Alan y después a Giordano. Primero Alan, que tiene alguna pregunta, parece que quiere formular. Sí, profesora Verónica, muchas gracias. Gracias también la invitación al profesor Armando. Yo me quedé con una interrogante que bien planteaba Pablo hace unos minutos atrás, y tenía que ver precisamente con su idea, ¿cierto?, de implementar una política pública que pudiese poner un piso de tal manera de que lo que hoy día las escuelas han ganado en la formación docente y en las herramientas que cuentan hoy día tecnológicas para llevar a cabo sus procesos educativos, no se pierda, como pasa muchas veces, y en eso quizás me recordé, y por eso es que él planteaba implementar una política. Entonces, yo recordé que en la década del 90 la red de enlace potenció fuertemente la apropiación de herramientas tecnológicas de los docentes en ese momento, y podemos recordarnos además que las escuelas tuvieron una gran cantidad de recursos tecnológicos que muchos de ellas terminaron en una bodega. Años más tarde, en el 2010, la red de enlace plantea, ¿cierto?, estas competencias TICS para el desarrollo profesional docente, 10 años antes de la pandemia, prácticamente. Entonces, hoy día, cada escuela cuenta con un plan de formación local de desarrollo profesional docente. Entonces, mi pregunta es, en este caso para Pablo y también para el profesor Armando, ¿cómo realizar una articulación efectiva de esta política de implementación de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, considerando que estas escuelas hoy día cuentan o deberían contar con su propio plan de formación local de desarrollo profesional docente, siendo este contextualizado y adaptado a las reales necesidades profesionales de los docentes? Entonces, ¿cómo logramos esa articulación y que no sean dos elementos distintos
y que no apunte hacia el aprendizaje, sino a la obtención de recursos tecnológicos? Muy buena esa pregunta. ¿Armando o me voy yo, no? Déjame a ver si voy yo, Pablo. Ya, dale. Alan, efectivamente, lo que tú planteas respecto a la relevancia de este plan de desarrollo profesional docente, que es un plan que, bueno, que fue, digamos, anexado en los PME, pero que fue relevado en la ley de carrera docente, es algo que a mi juicio no ha adquirido la fuerza que debería. Y de hecho, hay en conversaciones con equipos directivos o con directores o directoras, uno ve y siente que ellos no le dan la relevancia que esto tiene. ¿Ya? Entonces, eso significaría que una acción inicial que debiese hacerse es difundir la relevancia que tiene esto como instrumento de gestión, a través del cual es posible desarrollar acciones dirigidas especialmente al desarrollo profesional docente, entendido no solamente como estrategias didácticas o metodología, ya, sino que a mi juicio, algo que yo diría a propósito de lo que tú señalas, Alan, es la idea de que hoy resulta necesario entender el desarrollo de los profesores no solamente como algo vinculado a su trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya es una cosa, a mi juicio, mucho más amplia. ¿Ya? Entendiendo que ahora, digamos, un docente tiene estudiantes sumamente diversos, ahora con el rezago pedagógico hay muchas, en el fondo, diferencias en los niveles de aprendizaje, y ahí sin duda el factor de lo que tú mencionas, de las TICs, en esta idea, en esta visión del desarrollo profesional docente, es un componente muy importante. ¿Ya? Entonces, en la medida en que se intencione esta idea de que hoy el desarrollo profesional no pasa solamente por el mejoramiento de los procesos de aula, sería a mi juicio más sencillo avanzar en incorporar estos elementos de las TICs, por ejemplo, y que hoy son fundamentales en lograr aprendizajes en los estudiantes. ¿Mm? ¿Pablo? Sí, me di cuenta que estaba con el micrófono apagado. Yo solo un comentario. Yo vi muy de cerca el proceso de implementación de la capacitación docente en los años 90, que terminó, a mi juicio, con la evaluación docente y con la categorización que tenemos hoy día para los profesores en los distintos niveles de desempeño. Pero al principio, los profes tenían duda de participar en este proceso. Tenían temor, tenían reticencia, y hoy día yo siento que frente a las nuevas tecnologías estamos enfrentados a lo mismo. Hay un segmento de nuestros profesoras y profesores que miran la tecnología y el uso y la capacidad que tienen los estudiantes para incorporarla, y efectivamente se dan por vencidos desde el punto de partida. Lo que tenemos que hacer es un tremendo plan de incorporación de tecnología de la información y las comunicaciones a nuestros profesoras y profesores. Y eso no hay otro que lo tenga que hacer que no sea el ministerio. Con la ayuda de las universidades, con la ayuda de los centros de estudio, con la ayuda de la ONG, perfecto, pero tiene que hacerlo el Mineduc. Tiene que ser un plan nacional. Porque esta pandemia nos está dando una señal de lo que puede ocurrir en el... Va a llegar inevitablemente en 10 años más igual a las escuelas de nuestro país. Cuando los que hoy día son adolescentes sean profesores y vuelvan y manden a su hijo a la escuela, esto iba a llegar de todas maneras. Aquí lo que ocurrió es un adelanto tecnológico por la vía de una mala noticia, que es la pandemia, pero que nos deja la incorporación de una nueva tecnología y la pone a disposición del servicio educacional.
Yo decía la semana pasada, en una reunión parecida a esta, aquí cambiamos el texto escolar por Google. Pero Google nos entrega la información. Necesitamos un docente que sea capaz de gestionarla en relación con sus estudiantes para generar el aprendizaje. Y por lo tanto, tenemos la tecnología, tenemos la información, nos falta desarrollar capacidades para trabajar con ella, para que eso se traduzca en aprendizaje de nuestros niños y niñas. Bien, le damos la palabra ahora a Giordano. No sé, Alan, que te respondieron Sí, a tu pregunta, sí, ¿cierto? no, me queda muy claro. Solamente que quizás yo mientras escuchaba a ambos, concuerdo plenamente con Pablo en el sentido de que las herramientas, si bien es cierto por sí solas, no generan efecto, porque uno debe intencionarlas, usarlas como medio para lograr el fin que es el aprendizaje en su totalidad. Creo entonces que estaríamos desaprovechando, porque recuerdo la década del 90 precisamente que tú planteas, Pablo, en los computadores que cargaban abajo muy lentamente y que el profesor tecleaba muy fuerte. Sin embargo, me quedo también con la otra cara que plantea el profesor Armando, en la cual señala que, si bien es cierto, este plan de formación local docente, en el cual recoge las necesidades de cada comunidad educativa, aquí se genera entonces una dicotomía. Por una parte, le damos entonces la libertad a la escuela de poder atender a las necesidades propiamente de sus docentes con este plan, porque ellos la rescatan, y por otra parte, hay ciertas líneas que deben ser entregadas por el ministerio. Entonces, de acuerdo a lo que planteas, Pablo, yo creo que el ministerio, así como este año nos dio 3 líneas de trabajo fuertes y claras en los planes de mejoramientos educativos, entonces ellos, en los planes de desarrollo local docente, deberían establecer una línea clara de trabajo en torno a esto, que viniera desde el ministerio, y la otra que emanara en torno a las necesidades propias de cada docente, que es las dos propuestas que ustedes plantean y que por lo menos lo que yo percibo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Muy interesante tu planteamiento. Damos la palabra a Giordano, que tenía también ahí unas preguntas. Sí, primero voy a saludar a todos. Lo primero, partir con un comentario y después con 2 preguntas. La primera pregunta en realidad va muy relacionada a lo que también plantea Alan respecto al tema de las competencias digitales o de las tecnologías de la información. Pablo mencionó que es súper importante el tema de la capacitación de los docentes y que tenemos que continuar hacia allá. La pandemia nos llevó de alguna u otra forma a forzar esta situación o hacerla presente y latente. Pero creo también que es importante tomar en cuenta de que no estoy tan de acuerdo con que los estudiantes sean tan nativos digitales como realmente lo son. Son para algunos dispositivos, pero no para todos. Hay ciertos elementos súper importantes también para poder trabajar, que uno trabaja normalmente, que es por ejemplo el tema de los procesadores de texto u otro tipo de situaciones que en realidad los desconocen, porque no es algo que tengan en sus casas, de repente no tienen computadores o un montón de otro tipo de elementos. De hecho, por ejemplo, las conexiones son principalmente, o en el caso de que yo trabajo, es con celular, ni siquiera con computador. Entonces, yo creo que es importante también, o en realidad les pregunto, ¿cómo se podría articular, ligado quizás al plan de desarrollo profesional docente, o establecer quizás una línea aparte, como se hizo con el plan de formación ciudadana, de establecer un plan que precisamente abarque las tecnologías de la información, y que se abarque en el sentido desde la capacitación docente por un lado, pero también desde la articulación en el currículum, de cómo le enseñamos a los estudiantes también estos medios de alguna u otra forma. Como no quedarnos solamente con los docentes, y quizás el lapso también de implementación. Primero partimos con los docentes y después empezamos con los estudiantes, cosa de que los profesores también se apropien de las metodologías. Eso por un lado, si lo adecuamos como un plan aparte o lo vinculamos al plan de desarrollo profesional docente respecto al tema de las tecnologías de la información. Y lo segundo, que lo mencionó Pablo, estoy muy de acuerdo, respecto al tema del cambio de la subvención. Yo creo que uno de los elementos importantes ahí es precisamente cambiar la forma de las subvenciones. Pero les planteo otra dinámica. La pandemia obviamente nos puso en jaque respecto de que no hay asistencia. Pero también habían otro tipo de problemas, otro tipo de poblaciones vulnerables, y considerar que en un periodo de 8 años Chile pasó de un 1,4% a un 8% de migrantes, donde precisamente esos migrantes se han vinculado en los sectores más vulnerables
han llegado a la matrícula municipal. Sin embargo, ¿en qué ha repercutido? Que los índices de vulnerabilidad en esas escuelas hayan bajado. ¿Por qué? Porque como no tienen situación regular o no tienen documentación, no pueden estar en el registro social de hogares ni en un montón de otros programas nacionales. Respecto es, ¿qué idea tienen? A mí se me ocurre, por ejemplo, establecer quizás una medida transitoria. Esos estudiantes que obtienen RUT provisorio en un rango de 2 años, considerarlo dentro de la población de estudiantes prioritarios, como una medida de poder también ayudar a esa población vulnerable que está viniendo y que no tiene redes de apoyo, y que la pandemia obviamente nos ha dejado en claro que no tener esas redes de apoyo nos ha dado situaciones súper críticas en los establecimientos. Eso sería como las dos consultas. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Le doy la palabra, no sé quién quiere partir, Pablo o Armando. Pablo ahora. Vamos, Pablo. Giordano, mira, yo estoy de acuerdo con la estrategia de formación y capacitación de los profesores, que es absolutamente importante entregarles certeza sobre el uso de la tecnología de la información para gestionar el proceso educativo. Lo único que yo digo es que tienen que ser todos. No puede haber un encargado de tecnologías de la información en la escuela, porque cuando ocurre eso, se pierde, no está. Y respecto a lo segundo, yo creo que la llegada de migrantes al país efectivamente nos pone un aprieto en la educación pública municipal. En San Antonio, que es donde yo trabajo hasta ahora, efectivamente no perdimos ni una matrícula respecto del 2020 para el 2021. No hubo deserción. Mantuvimos los 6.427 estudiantes que estaban matriculados el año anterior, todos se volvieron a matricular. Pero no fueron los mismos, sino fueron nuevos estudiantes que llenaron los cupos que otros dejaron. Y buena parte de ellos son inmigrantes. Y ahí tienes razón que el sistema educacional chileno no ha construido una estrategia especial para el mundo migrante, que la requiere y la necesita. Súper. Armando, antes de Armando tengo acá un comentario de Mara Gallardo que dice que la articulación en el currículum estaba en las habilidades para el siglo XXI del ministerio. Armando. Giordano, claro, efectivamente tú planteas ahí en tu reflexión dos elementos importantes a considerar. Primero, y aprovecho de retomarlo ahora, algo que se señaló hace un momento, y lo dijo de forma explícita Pablo hace un momento, avanzar en un sistema de financiamiento que le podríamos llamar mixto. Es decir, un sistema basal que tuviese, o digamos que considerara la matrícula, y diseñar o pensar algo que se vinculara a la asistencia, porque efectivamente ayuda mucho que los equipos sepan los recursos con los que van a contar en su gestión. Eso es un elemento inicial. Ahora, el segundo elemento en tu argumentación, Giordano, es efectivamente que hay escuelas que al tener una mayor matrícula de estudiantes migrantes que no se pueden considerar en el N de su matrícula, en el 100%, son menos vulnerables. Y ahí efectivamente hay un nudo crítico enorme a mi juicio, y que se resolvería precisamente con un de financiamiento, que ahí hay una discusión gigante que hay que darle. En el fondo el sistema de subsidio a la demanda vigente lleva varias décadas, y pensar que se pueda modificar requeriría de una gran discusión de distintos actores, pero en ese sentido me favorecería que los establecimientos vulnerables y que han dejado, digamos que han dejado de serlo porque tienen, digamos, alumnos migrantes que no están en el sistema, ayudaría a que se considerara inicialmente una base, una matrícula, independiente si eres migrante o no. Y por el otro lado, levanta sin duda una gran necesidad, que es normar los procesos de los estudiantes migrantes, que hay muchos de ellos que tienen 2 o 3 años sin poder regularizar su situación,
y eso afecta principalmente a la gestión de la escuela, que se ve con menos recursos y que no puede diseñar estrategias en pos de esos estudiantes que requieren muchos dispositivos de apoyo. Así que también ahí hay una discusión muy interesante para levantar a propósito de una eventual discusión en relación a repensar el sistema de financiamiento que hoy existe. Muy bien, muchas gracias, Armando. Tenía la mano levantada Eri, no sé, parece que... Eri, ¿estás o no? Sí, Sí, aquí estoy. ahí estás, no te veía. Bien, Eri tenía una pregunta también. Sí, O es un solamente, comentario. más que pedirle una perspectiva a los ilustres relatores, agradecerles por su lúcida presentación a ambos. ¿Y cómo ven la situación de los colegios particulares subvencionados en este caminar? Que es una cuestión que tal vez es un poco antigua, donde de algún modo yo, en mi opinión, he visto una tensión, sobre todo en los temas de asignación de recursos. Se viene una discusión constituyente, se habla de educación pública, sin definir necesariamente lo que significa en la práctica la educación pública, y donde tenemos una proporción mayoritaria de estudiantes que son atendidos por los colegios particulares subvencionados. Me pareciera que a veces uno tiende, cuando habla de todas estas políticas y proyecta, está uno pensando en los servicios locales, principalmente en los municipales, pero a veces no, y ahí un poco les quería preguntar su mirada, ustedes que están más involucrados en ese ámbito, ¿cómo se ve el panorama para los colegios particulares subvencionados? De hecho, en las asociaciones gremiales de las cuales por mi trabajo yo participo, hay harta preocupación sobre el debate constituyente en torno a cómo esto va a evolucionar, sobre todo en materia de asignación de recursos. Dejo la pregunta ahí abierta para que alguna la pueda tomar. ¿Puedo mostrar una lámina? Sí, ¿Se ve? todavía no, ahora sí. Ese gráfico muestra la matrícula del año 81 al 2015, en azul los municipales, en rojo los particulares subvencionados y en el otro color que no lo distingo bien, los particulares pagados. Gris. 1981. Particulares subvencionados menos del 20%. Municipales el 80% de la matrícula de Chile. 2015. Particulares subvencionados 50 y algo por ciento de la matrícula. Municipales menos del 50% de la matrícula. Ese es el dato duro. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años respecto de la evolución de la matrícula en el mundo municipal y en el mundo particular subvencionado. Yo creo que efectivamente, para ir al hueso de la pregunta tuya, Eric, que efectivamente los particulares subvencionados están sometidos a una tensión muy fuerte. Ya la ley de inclusión y el sistema de postulación, el SAE, el sistema de admisión escolar, que no les permite seleccionar, les puso efectivamente una presión muy fuerte al funcionamiento de los particulares subvencionados. Pero además, el fin del lucro, que déjenme decirles que no es un discurso, es un proceso que está ocurriendo. Y efectivamente el 2025 no debiese existir en Chile ningún colegio particular subvencionado que cobre copago. Y por lo tanto, que sean gratuitos. Y lo que va a ocurrir ahí, y esta es mi postura, esta es una opinión mía, no es una descripción del escenario, sino aquí yo te comprometo opinión, como se dice. Lo que va a ocurrir es que efectivamente se va a nivelar la cancha en la cual van a competir los municipales con los particulares subvencionados. Porque van a recibir los mismos recursos, van a recibir a los mismos tipos de estudiantes al no poder seleccionar, y por lo tanto la comparación respecto al rendimiento de un establecimiento municipal y un particular subvencionado va a ser en canchas iguales. Y efectivamente los particulares subvencionados están tensos con esto, obvio. Tú sabes que el copago no lo fiscaliza nadie. Y yo te lo he dicho otras veces públicamente y lo digo aquí sin ningún temor. El 100% del copago el sostenedor se lo puede llevar para la casa. Y puede ocuparlo en cualquier otra función porque no es fiscalizable.
solo son fiscalizables los recursos públicos que recibe el sostenedor particular subvencionado. Entonces, efectivamente hay una tensión ahí, y una tensión fuerte. Yo espero que ojalá no retrocedamos de lo avanzado, pero bueno, las dinámicas son las que son. Pero efectivamente los gremios de los particulares subvencionados no están conformes con la situación actual, porque efectivamente lo que ocurrió en el 2015 con la ley de inclusión fue efectivamente una inyección a la vena del problema de la selección y del copago de los establecimientos. Armando, lo dejo ahí para que ustedes lo rematen. Gracias, Pablo. Sí, Eri, bueno, sin duda es una discusión enorme. A mi juicio, y complementando todo lo que señala Pablo, yo agregaría que particularmente los colegios particulares subvencionados que más se vieron afectados por la ley de inclusión fueron los que tenían un copago sobre 50.000 pesos. Que en el fondo son los que se veían más afectados en el fondo por la merma que implicaba el fin de esto. Ahora, si uno mira las estadísticas que están en el ministerio, a propósito de los colegios que antes de la ley de inclusión tenían digamos, un financiamiento compartido sobre 50.000 pesos, no era muy alto el número de establecimientos en esa condición. ¿Ya? En ese sentido, uno debe pensar que ese ámbito de la discusión está focalizado en un grupo reducido de establecimientos. Ahora, el otro ámbito que a mi juicio es más sensible en la discusión es el tema que reseñaba Pablo respecto a que ahora la matrícula o el alumnado que reciben es similar, sobre todo por el SAE, ya que no puede permitir esa selección o esa segregación que existía antes. Y eso ha traído, digamos, desafíos que antes los docentes de estos colegios no enfrentaban. Ahora bien, en ese sentido, respecto específicamente a lo que señalaba Eri en relación a esta inquietud que justificaba respecto a un eventual futuro de este tipo de establecimientos, yo diría que, a mi juicio, la discusión debiese, digamos, orientarse a entender que independiente del sostenedor, son más importantes los estudiantes, ¿ya? Y eso significa entonces que uno cuando habla de educación de calidad, uno debiese pensar en, digamos, educación de calidad dirigida a todos los estudiantes. Y en ese sentido, a mi juicio, uno debiese asegurar que la educación que se imparte en estos establecimientos debiese obedecer a mínimos estándares. Y después de que aseguremos aquello, es necesario meterse en el tema del financiamiento, que yo creo la subvención de los alumnos preferentes y el aporte, digamos, de gratuidad, no ha sido suficiente para aquellos sostenedores que su financiamiento compartido era mayor a 50.000 pesos. ¿Ya? En aquellos sostenedores que su financiamiento compartido era, no sé, 10.000, 15.000 pesos, ahí aplica y equipara la subvención de los alumnos que son, digamos, los preferentes y el aporte por gratuidad. ¿Ya? Sin embargo, en la medida que se entienda esto, que lo importante es asegurar mínimos estándares de enseñanza, uno puede meter y puede flexibilizar otras cosas relacionadas con el financiamiento y con el uso de los recursos, creo yo. Agrego algo. Un muy buen ejemplo, Eric,
nuestro vecino ahí de la Escuela de Educación, el Rubén Castro. El Colegio Rubén Castro siempre estuvo en las pruebas estandarizadas, en la PSU, en todas las mediciones dentro de los mejores colegios de la región. Decidieron antes de la ley poner fin a la selección y idearon un sistema de ingreso y admisión que era parecido al actual, parecido al que está en la ley. Se tardaron 3 años en volver a estar en las listas top de la región, pero sin selección hoy día sigue siendo el mismo Rubén Castro que era antes. Y ese es Guido Clino, que era el director del Rubén Castro, que es presidente de una asociación de colegios particulares subvencionados de Chile, sabe perfectamente que es posible llegar a un estándar de educación de primer nivel sin seleccionar a tus estudiantes. Y el principal método de selección era el copago, porque aunque suene brutal, si teníais las 20 lucas podíais entrar, y si no teníais las 20 lucas no podíais entrar a ese colegio. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es, estamos en la mitad de esa transformación, es muy compleja, porque también hay parámetros culturales que estudien los mismos con los mismos, que se parezcan. Hay un conjunto de temas no solo económicos, sino también sociológicos, que están jugándose por medio en la escuela. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o levantó la mano, Alan, ¿ya? Vamos a dejar este último comentario para que después los expositores puedan cerrar su presentación. Gracias, profesora Verónica. Bueno, lo último tiene que ver con prácticamente lo que estaban planteando al cierre cada uno de los expositores y que tiene que ver con los desafíos que se nos aproximan, quizás ya no mirando en un corto plazo el 2021, sino que más bien a mediano plazo el año 2022. La realidad de los servicios locales, a pesar de que algunos de ellos se han suspendido sus inicios y otros continúan en marcha, el cierre de las escuelas, la articulación del sistema y el mismo CIMSE en sí, me hace plantear la siguiente inquietud. ¿Qué acciones y o estrategias sugieren ustedes que se deben realizar desde la política pública para el desarrollo de un currículum escolar que nivele y refuerce los aprendizajes educativos en el año 2022, permitiendo disminuir la deserción escolar y a la vez que favorezca la reincorporación de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo? Tremenda pregunta. Nuestro estudiante acaba de escribir el programa de gobierno de quien sea el próximo gobierno. Desde la experiencia de ustedes, porque si bien es cierto, ambos están Pablo, por lo que escuchaba en la presentación inicial, bien en el espacio gubernamental, Armando en el espacio más de la cátedra, de las universidades y de la vinculación. Entonces, ¿qué plantearían ustedes? A lo mejor algo más realista que se podría realizar, porque ambas situaciones se daban, número de más de 300.000 estudiantes que no están asistiendo, y otro que ese proceso se va a lentizar y vamos a retroceder varias décadas. Mira, me lo aporta Victoria de Gulf, que está por ahí. Sí, de la escuela arriba. Escuelas Arriba es un planteamiento y una propuesta del Mineduc súper coherente, súper correcta. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer en los próximos años es priorizar curricularmente e integrar el resto de las asignaturas. Porque si no, no nos va a dar el tiempo, porque los estudiantes tienen el tiempo que tienen. Y por lo tanto, el desafío para recuperar lo perdido en los 2 años de pandemia es priorización curricular e integración curricular. Integración para que todas las asignaturas estén presentes, pero priorización sobre aquellas asignaturas que definamos como establecimiento educacional como prioritarias para la formación de nuestros estudiantes. Y lo haría descentralizadamente además. No haría una priorización curricular nacional, sino que cada establecimiento educacional presente su propio plan de priorización curricular, que se lo vise el ministerio, se lo vise la agencia de la calidad, pero que sea el de ellos, el de cada establecimiento educacional. Eso, tu pregunta era muy vasta, Alan, así que ahí me quedo. Sí, Alan, efectivamente yo diría que
de acuerdo 100% en que el currículum priorizado que inicialmente estaba proyectado hasta 2021 debe continuar. Eso, número uno. Dos, avanzar en materia de evaluación e integración en los mismos términos que están en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, en el fondo que avanzan en la idea de que las evaluaciones sean integradas, avanzar en la idea de que es recomendable trabajar en metodología de proyectos, y que los estudiantes hagan actividades evaluativas y que consideren aquello. Ahora, en relación a esto, sin duda agrega otro desafío aún más grande, creo yo, que si aceptamos que así sea, si aceptamos esta flexibilización, si aceptamos que esto efectivamente sea descentralizado, es fundamental dos elementos. Uno es la formación docente en esta materia específica. Dos es la formación directiva en asegurar estas condiciones. Y por último, y más relevante, pero no más relevante porque lo sea, no, es el tema del CIMSE. Ya, porque si vamos a flexibilizar el currículum, no podemos en el fondo pensar en un instrumento que evalúe de la misma forma. Y en ese sentido, a mi juicio, y esto es una opinión sumamente, digamos, personal, de lo que se está haciendo con el DIA, el diagnóstico integral de los aprendizajes, que además considera un elemento socioemocional, es a mi juicio una ruta que hace bastante sentido en este contexto. Lo que hay que avanzar es, en ese sentido, es en el fondo que asegurar que los equipos docentes y directivos sepan hacer una adecuada gestión de datos, un uso de la información en pos de fortalecer su gestión. Eso sin duda, a mi juicio, es un camino que la política educativa debería tomar, y uno de los ámbitos de tu reflexión, Alan, que he intentado, digamos, aportar eso. Le agradezco a ambos porque la verdad es que anoté varias ideas de las que ustedes plantearon, y sí, de ambos, por ejemplo, de Pablo, que cuando dice la descentralización de la priorización curricular, nuevamente tenemos una segunda oportunidad, creo yo, con eso, porque a las escuelas, recordemos que hace varias décadas también se les dio la tarea de crear sus propios planes y programas de estudio, tarea que solamente fue abarcada por más del 10% de la escuela, y terminó finalmente el ministerio elaborando sus propios planes y programas, y son los que ejecutamos hoy día desde la A a la Z. Entonces ahí tenemos una oportunidad en las escuelas, una segunda oportunidad para poder tomar, si es que eso se da. Y con el caso de lo que plantea Armando, creo que el diagnóstico integral de aprendizaje, independiente de todas las miradas que podamos tener, es una herramienta que nos permite analizar los resultados de manera rápida y no esperar 7 meses a que lleguen en un papel a una oficina para poderlos socializar o que sean publicados, y mejorar quizás y articularlo con el currículum escolar, sin dejar de lado la parte socioemocional que nos va a acompañar también por un largo periodo, y que en esta pandemia se le dio una relevancia bastante importante. Gracias a ambos. Muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios del chat que me parecen interesantes de Victoria de Wolf. Ella dice: desde lo pedagógico, la propuesta de Escuelas Arriba está muy bien formulada para la restitución de saberes. Desde la gestión, avanzar en validar una carrera directiva, y es que ésta garantice mayores facultades a los equipos en torno a la gestión de recursos. Cecilia Comicán dice: completamente de acuerdo que la priorización curricular e integradora, pero desde la mirada de los propios establecimientos educacionales. DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje, es una muy buena alternativa. Linda Toro dice: eliminación del CIMSE y seguir con DIA. Victoria nuevamente plantea: el DIA es un plus que evalúa en 3 momentos. Esto entrega el valor agregado de la escuela por sobre las condiciones culturales del estudiante. Muy bien. Matías: no conozco el plan Escuelas Arriba en profundidad,
pero por lo que me han comentado, no estaría generando capacidades hacia una sostenibilidad de la mejora. Y Cecilia dice, incorporando en el día los indicadores social y personal. Bien, esos son los comentarios que han planteado. Ahora voy a dar unos minutos para que puedan, cada uno de los invitados, puedan precisar algunas ideas que les interese remarcar en función de este foro, que es Ideando la Nueva Escuela, desde el ámbito, ¿cierto?, de la mirada de las políticas educativas. Por lo tanto, voy a dar la palabra en el mismo orden, primero a Pablo y después a Armando, para poder cerrar este foro. Muchas gracias, Verónica. Yo voy a no ocupar los 8 minutos. Solo quiero instalar una idea de reflexión final. La escuela que conocimos hasta el año 2019 no es y no será nunca más la escuela que vamos a conocer desde el 2021 en adelante. Este gap, este salto en el proceso continuo de aprendizaje genera muchos efectos, muchos de ellos negativos, la mayoría. Todos sabemos que es irreemplazable la relación profesor-alumno en la sala de clase. Ahí hay una construcción mágica que genera muchos procesos que finalmente terminan con aprendizaje. Y hemos perdido 2 años de eso. Y no vamos a entrar en el detalle por qué, porque ustedes lo tienen claro por qué. Pero lo que va a ocurrir a la vuelta es que en los intentos por resolver el déficit que nos dejó el no poder estar en el aula, hemos construido otras estrategias. Y esas otras estrategias son la incorporación de la tecnología. Tecnología, y ahí yo discrepo con alguien que hizo un comentario en contra de eso, o sea, distinto a eso, pero no importa. Tecnología que es nativa de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y por lo tanto, es como que si nosotros nos imagináramos vivir sin luz eléctrica. Nosotros no podemos vivir sin luz eléctrica, porque ya tenemos luz eléctrica desde que nacimos, y está ahí con nosotros de manera permanente, es parte de nuestro cotidiano. Nuestros niños y niñas de las escuelas del país, del mundo, son conectados, yo insisto en esto, su ecosistema es en red. Y por lo tanto, mientras más busquemos una manera que nos permita mover ese ecosistema en favor del proceso de aprendizaje, mejores son los resultados que vamos a tener, porque el proceso va a ser significativo para nuestros estudiantes. Eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Damos la palabra a Armando ahora. Bien, yo anoté acá 3 ideas fuerza que me llevo de esta muy interesante conversación. Una primera idea es respecto a reafirmar después de esta conversación lo que señala Antonio Bolívar, de que las políticas deben ir hacia un equilibrio respecto de orientar en algunos ámbitos y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo de capacidades de las comunidades. Eso creo yo es lo que permite una mejora sostenida, que hoy se requiere muchísimo. Una segunda idea fuerza que yo me llevo es el ámbito de focalizar la formación docente y directiva en lo que se podría llamar la gestión de un currículum priorizado y rezagado, podríamos decir, si consideramos el rezago pedagógico, ¿ya? Eso hace necesario entender la idea de que, como señalaba Pablo, y así lo señala Louis Stoll, del Instituto Inglés de Londres de Educación, y Alma Harris, la gestión escolar ya nunca más va a ser la misma. Y en ese sentido, gestionar los aprendizajes en ese contexto es un desafío, y gestionar la institución escolar a partir de una metodología efectiva de uso de datos que te permita tomar decisiones, hacer una planificación estratégica efectiva, es algo que yo creo es una ruta adecuada para avanzar. Y finalmente, una última idea que me llevo
es respecto a avanzar en la flexibilización, lo que debe llevar a fortalecer los procesos digamos, de autonomía hacia los equipos directivos con el fin de que ellos puedan gestionar de la mejor forma su escuela, entendiendo, y esto es lo último que voy a decir, que toda la literatura apunta a que la mejora escolar es un proceso endógeno, y eso implica que no puede ser impuesto, y ahí los únicos y las únicas que pueden establecer rutas de mejoramiento sostenibles son los propios equipos. Así que, sin duda, muchos y interesantes desafíos en relación a lo que se viene para el sistema escolar en el mediano plazo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me quiero agradecer especialmente a los dos invitados a este interesante foro, que tiene mucho para seguir discutiendo y reflexionando, a Armando, a Pablo, desde sus distintas perspectivas y miradas y roles también que tienen en el ámbito de las políticas educativas a nivel nacional. Agradecer también la participación de todos los presentes, tanto directivos escolares, profesores que nos acompañan esta tarde en este foro. Invitarlos a nuestro siguiente foro, que es el foro número 5, al cual nosotros les vamos a estar enviando la invitación y también difundiéndolo a través de todas nuestras redes sociales. El foro 5 se denomina Buen Gobierno y Corrupción, el papel que le compete a los líderes de las organizaciones escolares. Así que va a estar también muy, muy interesante, y los dejamos invitados para nuestro próximo foro del próximo mes, que también es el día jueves en este mismo horario, en agosto, el 19 de agosto. Así que muchas gracias a todos, y nos estamos viendo nuevamente. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Vale, gracias. Cuídense. Dios. Bueno, acá ponen agradecido de la PUCB por estos espacios de relatoría, más la posibilidad de escuchar la inquietud de los asistentes enriquecen la reflexión. Así que excelente. Hoy se me fue Armando, parece. Se me Llaverito, fue. un abrazo. Muchas gracias, Pablito. Nos estamos... No, todo bien. Gracias.